Sí, buenas. Este es su podcast Cultura 710. En el día de hoy tendremos un invitado especial. Se trata del abogado Diego Figueroa, autor del libro Cuatro Pilares del Cannabis. Diego es especialista en derecho canábico y está involucrado en lo que es todo el proceso del proyecto de ley que está vigente para la legalización del cannabis en México. Solamente en el día de hoy tendremos la entrevista. Por cuestión de tiempo no tendremos nuestro acostumbrado segmento de cepa ni el segmento de noticias de cannabis. Espero disfruten la entrevista. He tenido siempre curiosidad en medicina acerca de las nuevas tendencias en la medicina y como te expliqué, estaba explicando, yo tengo una amiga que tiene fibromialgia y ella toma 8 pastillas, 8 pastillas. 8 pastillas. Entonces ella necesitaba una alternativa porque ya ella estaba sufriendo de problemas del hígado por tantos medicamentos que utiliza. Y yo le recomendé a ella, mira, tú tienes que usar otra alternativa y una alternativa de esas es el cannabis. Ella me dijo Claro, que sí, que había investigado del cannabis, pero que no sabía cómo sobre eso. Entonces, ahí me nace, la pongo en contacto con un médico canábico fuera de República Dominicana, en Perú no, en Chile. Eh, y así ella está en el proceso de recibir cannabis para su enfermedad, así puede reducir la cantidad de medicamentos que ella toma. Y en ese sentido me nació la idea de querer orientar en mi país a la población en general y a los médicos acerca del cannabis medicinal, sobre la claro. ciencia del cannabis y todos los efectos, todos los beneficios que tiene el cannabis. Y estudiando el tema me he dado cuenta también de la parte industrial y de la parte recreativa. Entonces vi tu trabajo en internet, en las redes, y me interesó bastante. Y de verdad que me siento honrado de que haya aceptado esta invitación para estar en mi podcast. Muchas gracias, hermano. Yo también me siento muy honrado de ser invitado. Al final de cuentas, pues uno va aprendiendo y pues está como compartiendo lo poquito que sabe, ¿no? Y sí hemos estado trabajando muy, muy profundo acá en México, para ser exactos, en la ciudad de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Y pues ahorita ya que publicamos el libro, esperamos que este libro pueda llegar a las manos de todas esas personas que tienen dudas y que no conocen de la industria y que con esta división, ¿no?, de la industria en 4 pilares podamos tener un mayor entendimiento. Y me da gusto que pues ya estemos llegando a República Dominicana. Claro, claro. O sea, eso para mí es un súper logro. Te soy honesto, estamos como locos trabajando todo el tiempo pues para poder hacerle llegar esta información de valor a las personas de todo Claro el que mundo. sí, claro que sí. Yo entiendo que ya la corriente canábica ha despertado y está contagiando a los países vecinos y creo que a nosotros nos va a llegar eso también aquí en República Dominicana. Ya veo que Costa Rica está en esa onda, está Colombia, creo que acaba hace un par de meses de empezar el proceso de penalización del cannabis medicinal y la regulación del cannabis medicinal. Claro, sí, el tema de Colombia, pues ya puedes ver exportaciones de producto colombiano en varias partes del mundo, en América y en otros lugares. Y sí, es un paso difícil de hacer, ya que Colombia pues es un país complicado en términos de fiscalización de estupefacientes. Entonces, pues podemos ver un avance y ya tenemos algo pro que decir al respecto del futuro de la industria de la cannabis. Hablando también de que pues estamos ahorita eh, solamente con el uso medicinal respecto a Colombia. Sin embargo, existen varios precedentes que sí permiten el uso de la cannabis, como es la Claro, relación claro. directa. Sí, sí, sí. Y Sí, cuéntame, tú, Diego, ¿cómo nace tu entusiasmo para dedicarte a este tema del cannabis?
Yo leí un poco de tuya en tu biografía, de tu libro, que me gustó bastante. Está muy, muy directo, conciso y muy completo Qué acerca bueno, de lo más importante del cannabis. me da mucho gusto que te haya gustado. Pues principalmente todo esto se orilló por una necesidad de salud en mi casa. Mi hermano José, que él nació prematuro hace 31 años, nació de 6 meses junto con mi hermano Luis, su cuate, y lo que sucede es que una hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, Sí, sí. le resulta un retraso psicomotor, ¿no? Entonces, en el momento que le da este retraso a José, pues mi papá y mi mamá empiezan a buscar ayuda para poder que José salga adelante, porque José estaba entubado y Wow. estuvo Eso mucho fue en tiempo. México, allá Esto donde ustedes viven. Sí, en México, Nuevo León, en Monterrey. Entonces cuando mis hermanos nacen, literalmente estuvieron entubados como medio año y finalmente ellos salen, ¿no? del hospital y comienzan con su vida. Por un lado, pues Luis sí iba a la educación normal, ¿no? Y José iba a una educación especial, en donde esta educación especial pues era para tratarlo pues no sabía caminar, no veía bien, muchas complicaciones. Finalmente, cuando José ya crece y empieza a ser joven, le empiezan a dar unas crisis nerviosas muy fuertes, que estas crisis nerviosas, Ok. es, sí, Él sufre de déficit de atención, síndrome de déficit de atención. no, No. retraso psicomotor, Ok. sí, Y te puedo preguntar, ¿qué tipo de cannabis él usa? ¿Una sativa, una índica? ¿Fue un médico, se la prescribió allá en México? ¿O él bueno, la consume por vía inhalatoria o por vía oral? él consume vía oral, lo hace de manera sublingual, pero también lo hace con comestibles. Entonces, en el momento que José consume, depende cómo esté él. Si lo queremos dormir, pues le damos índica. Si lo queremos como despertar, pues le damos sativa. Excelente, Generalmente excelente. lo que queremos hacer es calmarlo, porque se prende mucho, como siempre está en la casa ahorita que no hay colegio, no está yendo a ninguna de sus terapias, pues se desespera, todo el tiempo está en la casa y hay que calmar. Claro. Y cuando lo calmamos es a través de estos comestibles o ya orillándolos con algún especialista en medicina que tenga alguna aportación en el sistema endocannabinoide de mi hermano, ¿no? Claro. ¿Y qué te movió a ti a decidir estudiar derecho canábico? ¿Cómo fue tu historia de el paso que diste de ir a la universidad y dedicarte a eso? Porque tengo entendido que hay muy pocas personas que se dedican a eso en Sí, Latinoamérica. bueno, fueron varias las cosas que contemporáneamente se alinearon para tomar esta decisión, pero en sí fue el impacto que se podría generar tanto en el marco normativo mexicano como en otras partes. O sea, era tanto la oportunidad de poder pues descubrir e innovar, porque no había nada. Entonces, literalmente, esta especialidad te daba como pues esa oportunidad de ser un experto Sí, sí, en cuestión de poco tiempo, ¿no? Pero al claro. final de cuentas, creo que te saliste de Instagram, ¿eh? Ah, wow, no sé qué pasó. Sí. Sí, ahora sí, ya. Lo que te Sí. comentaba es que al final de cuentas, acá también finalizó, fíjate, no sé qué le haya pasado. Pero bueno, ni modo, se cayó esto. Lo que te decía es que fue mucho como las cosas que sucedieron, por ejemplo, la oportunidad de que no había investigación, que aparte pues estaban generándose muchos precedentes en México de casos Claro. nunca antes vistos.
Entonces, pues yo aproveché y hace 5 años empecé en mi carrera y en mi prepa, desde preparatoria, desde antes, me llamaba mucho la atención porque yo no podía creer que lo prohibido tuviera beneficios. Y como a mí siempre me habían educado que lo prohibido era algo malo, Claro, claro. Me pues imagino que nosotros tus padres te apoyaron 100% en esa decisión. no, No. no, no, Wow, mis padres son unas personas conservadoras que, wow. que al día de hoy pues les doy su lugar y me han apoyado efectivamente, pero no a bote pronto, o sea, no fue inmediato. Yo tuve que hacer un trabajo como de investigación y dar el ejemplo y hacer varias cosas como para que no me vieran como un delincuente drogadicto, ¿no? Pero mira, mira qué coincidencia. Mira, yo te digo, mi esposa es la primera escéptica que está sobre esto, porque ella le ha visto mi interés en el tema. Ya inclusive me han invitado a varios programas de televisión para hablar del tema, porque yo he investigado bastante y me interesa ejercer medicina canábica, aunque te confieso que aquí en mi país, más adelante te voy a mandar la ley, es totalmente ilegal. Aquí no está permitido ni siquiera el tallo del cáñamo, En aquí en mi serio. país, porque es la misma corriente de prohibición de los Estados Unidos, la misma corriente. Wow. Sí me gustaría revisar cómo está la ley ahí, pero ahorita no hay nada permitido, ni siquiera la investigación, No, no, el no, 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 nada, protocolo, absolutamente nada, nada. nada. Órale, impresionante. Por eso es la intención de mi podcast, es de educar, de tener, sacar a la luz pública acerca del tema del cannabis, que se hable de eso, que la gente se informe, porque créeme, los principales tabúes los tienen mis colegas, los médicos, Sí, acerca de eso. sí, Y yo mismo me he encontrado con eso. Digo, wow, yo no pensaba que mi país estaba así. O yo estoy pensando 20, 25 años hacia el futuro, o, o no sé qué pasó, me pinchó la corriente canábica. ah, sí. Bueno, es que va a ser difícil porque poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de que si ve un poco de historia y aparte se da cuenta de cuál es la línea argumentativa de la prohibición, ya todos Exactamente. los sentidos. Yo creo que tú diste en el clavo. Yo creo que el desconocimiento de la historia del cannabis es uno de los aspectos más importantes a la hora de tú entender que hemos tenido siempre el cannabis, de hace más de 4.000 años. Es El correcto, cannabis siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí. Y así es. pensar que el país que más desarrollo tiene en cannabis es el pueblo judío, o sea, Israel. Los israelitas son los que están más avanzados en cuanto en tema de investigación de cannabis se refiere y de conocimiento. De hecho, los principales científicos que aislaron la molécula son judíos, son israelitas. Que ha Efectivamente, estado sí. en la historia de la humanidad desde hace más de 6.000 años. Sí, pues es que es una planta noble que esta planta, pues al final de cuentas, está para quedarse y ahí va a Claro. estar siempre. Entonces, la regulación debe de flexibilizarse. Poco a poco se ha estado logrando. Ahorita ya te cuento un poco acá de México, pues estamos por votar la ley de uso adulto. Ya se han hecho 3, 4 prórrogas, que es lo que te contaba, ¿no? Que iban generándose precedentes en materia de cannabis Sí, en dos aspectos, ¿no? Por un aspecto, el medicinal, el famoso caso Grace, ¿no? Que también lo puedes encontrar ahí en el libro. Y por otro lado es el uso adulto, ¿no? El uso adulto pues es la relación directa de la planta, que es los usuarios y los consumidores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la venta. y déjame preguntarte, ¿ha tenido México influencias desde dónde? ¿Desde Estados Unidos, desde Canadá o desde algunos países latinoamericanos en cuanto a cómo se ha manejado el cambio de la ley en cuanto a la despenalización del cannabis en México? Sí, pues si nosotros vemos las exposiciones de motivos
en otras palabras, lo que usan los legisladores como de fundamento, sí se motivan mucho en el marco normativo de Estados Unidos, de Canadá y de Uruguay. Uruguay, ok. Eh, y se han presentado varios proyectos en donde estos proyectos sí son totalmente una copia de otras partes y se han tratado de tropicalizar acá. Y al final de cuentas, yo opino que la regulación se debe dividir como son los 4 pilares. Sí, Esos pilares que tengan sus impuestos, en el caso de que sea para implementarlo en la sociedad, pues que no tenga impuesto, y que, por ejemplo, se aplique como es en México, ¿no? Que el alcohol tiene un cierto impuesto, los alimentos también, los servicios también ciertos de ellos, y este impuesto es el impuesto especial para productos y servicios del IEP, si no me equivoco. ok. Y al final de cuentas, lo que más me ha como inspirado es todo lo que se recauda de impuestos, cómo destinarlo a que eso siga funcionando como la investigación de la cannabis, ¿no? Wow, qué bien. Y, Implementar. a nivel de la ley, ¿cómo es la ley comparada con países, por ejemplo, como Uruguay? ¿Ustedes van a copiar de Uruguay la misma regulación o ellos son diferentes? Porque tengo entendido que Uruguay hubo un precedente con la legalización del cannabis. Creo que se hizo algo realmente como con un fin político más que por un fin médico. Ok, bueno, en esencia, cuando inician estas inquietudes de regular el cannabis en materia de uso adulto y se presentan iniciativas de ley o proyectos en donde los partidos políticos lo impulsan, Sí, en su momento de origen sí era una copia del Uruguay. Uruguay. Sin embargo, sí prevalecían ciertos derechos a la protección de salud, y lo que sí era muy similar era el tema de que existiera un instituto. En este caso era el Instituto Mexicano de Regulación y Fomento del Cannabis, y era el encargado de emitir las licencias correspondientes a las actividades, ¿no? Entonces, ese ya no, ahorita ya más que nada evolucionó a utilizar a las autoridades que ya existen en México sin tener que crear a otra. Ok, ok. Se adaptó el sistema a la realidad de México. Y vi en las noticias el día pasado que la ley aún no ha pasado, realmente está en proceso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que lentiza el proceso? Sí, bueno, lo que pasa es que se han dicho ciertos puntos de vista, al final de cuentas todos están em, personalizados, o sea, son puntos de vista de personas, no es algo que tenga un fundamento que digas, ah, sí tienen razón, hay que reevaluar para poder darle para adelante. Los proyectos han sido funcionales y prácticos y sí, hay que tener una práctica, ¿no? O sea, de que podemos errar, sin embargo, no podemos continuar con una prohibición que inclusive ya está considerada ilegal. Y en este caso estamos hablando de inconstitucional, ¿ok? Eso quiere decir que la prohibición absoluta del cannabis está declarada inconstitucional. Wow, ok. Y la ley sigue igual. Entonces, eso es lo que, pues, tú dices, cómo los jueces, ya de todos estos precedentes, de estos casos que se fueron resolviendo a favor de la protección de el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, todos estos derechos humanos son la base y la esencia para que la inconstitucionalidad en México ya esté prevaleciendo y aún así la ley no ha cambiado. ¿Me explico? Wow, sí. Yo entiendo que también algo que influye en el proceso de la legalización canábica es el hecho de que en Estados Unidos todavía sigue siendo una sustancia prohibida a nivel federal. No sé cómo está la política allá en Washington acerca de ese tema. Cada día más estados de Estados Unidos se suman al uso medicinal y algunos al uso recreativo del cannabis. Sin Sí, bueno, embargo,
Sin embargo, a nivel federal todavía sigue siendo ilegal. Así es. Mira, en tema de Estados Unidos tiene algo que se llama el Market of Laws. Esto quiere decir que todas las autoridades estatales tienen facultades para emitir propias leyes en su territorio. ¿Ok? De la mano con ese fundamento, ellos han redactado las leyes correspondientes a lo que ellos van a aplicar. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Nueva York podemos ver ciertos tipos de leyes o ciertos tipos de actos que permiten el uso medicinal a personas que tengan su carrete o su credencial de uso medicinal, pero no hierba, solamente Sí, pues derivados de la derivados. cannabis. Sí, derivados. Ese es un ejemplo, ¿sí? Sí, Ahora, si nosotros nos vamos a Colorado, nosotros podemos ver que no solamente es una ley o un acto, sino es un derecho constitucional consumir cannabis. Y lo más bello es que la recaudación de impuestos que se está haciendo en Colorado se va directamente a la educación, ¿ok? Entonces ya estás haciendo no nada más un negocio extraordinariamente rico en economía y en cultura, sino que lo estás haciendo sustentable. Y no quiero decir que solamente por el hecho de que sea una planta es sustentable, sino que los mismos impuestos están haciendo que la educación prevalezca y se enriquezca y claro, por tanto exista más oportunidad de negocios ante la cultura de Colorado. ¿Ok? claro. Entonces, es ese a nivel estatal. A nivel federal se celebró en el 2018 el que se le llama Farm Bill, creo que es. Y es un tratado, bueno, se puede decir que es un acto que se celebró de manera federal por parte del presidente para permitir el uso industrial del cáñamo en todo Sí, Estados eso Unidos. fue Donald Trump que lo hizo. Es correcto. Sí. Entonces, ahí ya estamos separando en estado y Y federal, mira, y ¿no? mira, y mira qué paradoja de la vida. Un republicano fue que aprobó eso. Ajá. Un republicano, cuando siempre la tendencia ha sido que, por ejemplo, Barack Obama siempre mostró un a favor de la legalización del cannabis, indirectamente lo hacía. Pero Trump está pensando más en la visión de dinero, de ingreso, del negocio del cannabis, el uso industrial, ¿cierto? Sí, es que hay algo que hay que como contextualizar para tener una mayor comprensión. Es que el decir industrial no quiere decir que sea un producto industrializado, nada más. O sea, en parte sí, pero el hecho de que sea industrial quiere decir que la materia prima de toda la planta, desde la semilla hasta sus residuos, puede ser utilizado en las líneas industriales de industrias que ya existen, como es la industria del papel, como es la industria de los carros, como es la industria de la ropa, como es la industria de los alimentos, como es la industria de las construcciones, como es la industria de los combustibles. Claro. Entonces, cuando tú llegas a poder tener presencia en cualquier industria, pues tienes que asignar que esta materia prima, ya sea la fibra, las hortícolas, las semillas, etcétera, etcétera, se puede utilizar en una manera industrial que no tiene ni siquiera que ver con la relación con las personas, sino con la vida de las personas. O sea, Ok, yo para hacer esto, pues yo no voy a consumir cannabis, ¿me explico? Y esto lo puedo hacer de cáñamo. Para hacer esta mochila también. claro. Inclusive yo pudiera fumar cigarros sin ponerme high. Sí. O El sea, CBD. sí, Sí, sin sí. CBD también, puede ser puro hemp. ¿Ok? O puedo yo ahorita pedir una ensalada y que esa ensalada traiga semillas de cáñamo, aceite de cáñamo, Y no, aderezo de y cáñamo. no te dé el high. Sí, y al final de cuentas, nada más es cuestión de poder comprometernos a verdaderamente causar un impacto que genere valor y que ese impacto que genere valor venga fundamentado detrás de investigaciones científicas o de casos de éxito, inclusive testimonios, en donde nosotros podamos decir,
no es cierto lo que tú estás afirmando, por esto, esto y esto y esto, y esto cumple una metodología de acuerdo a esto y esto y esto. Asimismo, en el tema de industrial, sí podemos ya hablar de que también todos estos procesos Sí. se van a poder certificar, ¿no? Ok. Se van a poder protocolizar y se van a poder patentar, ¿ok? Entonces estás hablando que esta industria, por ejemplo, lo que es nada más, por ejemplo, el CBD, ¿sí? Hablando Sí. del CBD, que es uno de los 400 y tantos cannabinoides que existen en la planta, Claro. ha estado así como muy marketeado últimamente por Sí, sus sí. beneficios medicinales, y las compañías globales han aprovechado para adquirir patentes. Y estas patentes no nada más salen así como por así, sino son que las desarrollan las empresas, y las empresas valen más de lo que generan solamente por el hecho de haber registrado esa patente. ¿Ok? Entonces estas empresas llegan y empiezan a adquirir a todas las empresas que ya tienen patentes, y esas patentes las van juntando hasta que se hace un proceso genérico. Entonces tú ya empiezas a jugar al Monopoly, ¿no? Que ya eres el que tiene mucho más pauta, ya tienes mucho más experiencia, porque realmente pues llegaste a billetazos a comprar a todos los procesos, y ya tienes auténtico un proceso, que ese proceso se debe de respetar de manera global, y que si alguna otra compañía entrara en algo similar a lo tuyo, pudieras entablar un litigio, y este litigio, desde luego, va a generar precedentes en materia nacional de ambos países e internacional. Entonces es algo bonito, es algo interesante. Tú me preguntabas que por qué me estaba especializando en esto. Pues porque todos somos nuevos. Hay que saber que Claro. pues no vamos a dejar de estudiar y de experimentar y de divertirnos, porque pues la idea es que podamos causar impacto en las leyes, y que estas leyes se ablanden, y que sea tanto el impacto que digan, órale, pues ya no es tanto de crear una ley, sino de nosotros poner el ejemplo y aplicar esto que le dicen el derecho consuetudinario, ¿no? Que es el derecho por costumbre. Es cuando ya haces tanto una actividad, por ejemplo, acá en México, como se hacen las peregrinaciones, Sí, todas las costumbres y todo eso, que la ley se tiene que adaptar en ese momento preciso para que la gente funcione. claro. Y una pregunta, en tema de marihuana recreativa, ¿cómo la ley contempla la regulación del uso cannabis? ¿Cómo dices? A nivel de cannabis recreativo, ¿cómo se va a regular eso en México? Bueno, ahorita existe esta ley que dice que van a ser 6 licencias. Estas 6 licencias son primeramente la integral, que incluye todas. Sí. Las otras son la primera, ¿no? O sea, imaginémonos así en una cadena de valor. La primera, pues, es la obtención de la semilla, el cultivo, ¿no? La segunda sería como la fabricación. La tercera sería como la venta. La cuarta sería la fabricación de producto terminado, Ujú. y la quinta sería la venta al productor, al consumidor final. Final. Y la sexta sería la integral, que serían las 5 que te acabo de decir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita en respecto a las autoridades. Va a ser la COFEPRIS la que emita cierto tipo de permisos, no las licencias para ser exactos, pero sí va a tener como participación en la regulación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la secretaría que va a estar a cargo de esto es la Secretaría contra las Adicciones, la Secretaría Nacional contra Ok. las Adicciones. Fíjate de algo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que regularon el uso de cannabis recreativo a un máximo de 10 miligramos como por dosis de THC en una dosis de hierba. Y otros estados como el Oregon, creo que recientemente vi que tenían 5 miligramos. En México va a existir eso de la dosis, porque tú sabes que el problema muchas veces del cannabis, por lo menos el efecto en el cuerpo humano, es cuestión de cantidad, de dosis correcta.
En el uso recreativo, ¿va a tener regulación la dosis, la cantidad de THC que tenga la cepa, que se puedan dar? Porque ahora mismo hay un problema de que hay muchas cepas que tienen una alta concentración de THC. En los últimos 4 o 5 años se ha habido que ha crecido el promedio de THC de las cepas que están en el mercado, Sí, por lo esa menos en es los países. una excelente pregunta. En el proyecto de ley que ya está ahorita en discusión en ambas cámaras, que ya se votó en lo general por los diputados, por los senadores y ahorita están viendo las reservas, menciona que la gente nada más puede traer hasta 28 gramos. Fuera de 28 gramos ya tendrías como una multa y una sanción. Asimismo, se permite el autocultivo de dos maneras. 28 gramos en onzas es um, 28.4 es una onza, una más o menos. onza. Una onza da para ¿cuántos porros? Eh, pues depende qué tanto, tan gorditos los quieras, pero ponle que unos 28 porros, uno por gramo. Wow, bastante, bastante. O Ujú. sea, es suficiente para un consumidor de cannabis, esa cantidad. Pues es que no es que sea suficiente o no sea suficiente, sino al final de cuentas es como La norma. el sentido que se le da Ujú. a la regulación. Porque si tú dices que es suficiente, pues ese no sería un argumento para nosotros poder legislar o para considerarlo algo jurídicamente Válido. algo estricto, ¿no? Sí, Porque sí. te voy a explicar. Si tú comparas con cualquier otra cosa lo que es suficiente para un usuario, ya estarías limitando la protección al libre desarrollo de la personalidad, que en esencia es lo que se necesita respetar. Ok, volvemos a la ley, a la ley inicial, a la ley. Así es. Entonces, si yo te digo, oye, no, pues sí tienes derechos, pero nada más poquitos, ¿Y qué parámetros se tomó en cuenta para decidir esa cantidad de 28 gramos? pues yo creo que lo que tú acabas de decir que es suficiente. O sea, como que considerar que a ojo de buen cubero es una buena opción, porque como te comentaba, lo que se está regulando en el uso adulto es la relación directa del usuario con la planta. Y Sí, sacaron el autocultivo, que el autocultivo es literalmente en tu casa poder tener cierto limitado, cierta cantidad de plantas, y por otro lado, que sea de manera social, ya sea en una asociación civil o en asociaciones canábicas o clubes sí, sí. colectivos. Veo eso mucho en Uruguay, sobre todo. Veo que tienen los famosos clubes canábicos, Es correcto. donde la gente pertenece al club y está bien regulado ese sentido. ¿Eso mismo va a pasar en México? Pues sí, sí se está contemplando, sí se está contemplando estos clubes, y estos clubes están limitados con un mínimo de 2 personas a 20, y cada una de ellas debe de tener aproximadamente como de 6 a 8 plantas, ¿no? Entonces, pues todos los clubes van a ser sin fines de lucro al parecer, y van a ser solamente integrados por estos miembros, ¿no? Excelente. Diego, te felicito por el trabajo que estás haciendo en México. Te sigo en las redes y veo que estás siempre activo, educando y con la estanca, al frente. Te agradezco tu tiempo así en mi podcast y gracias de verdad y espero que podamos luego compartir algún otro tema. Compartir un burrito también. Sí, sí. Yo Eh, pienso ir para México ya para próximamente. El año que viene tengo planeado ir para México con mi esposa. pues aquí te esperamos. Pues de verdad, Diego, ¿alguna recomendación de tus páginas, redes sociales, tu libro, cómo lo podemos adquirir, cómo se puede descargar, si te pueden contactar aquí Mi en la primera cocina? recomendación es que sigamos haciendo esto, ¿no? De que aunque tú y yo tengamos o no tengamos seguidores o sepamos o no del tema, que podamos tener una amistad entre países Claro, y que podamos conocernos lo que está sucediendo, ¿no? Y saber que pues nos estamos echando la mano, al final de cuentas esto va para claro. arriba.
y pues hay que saber cuál es la gente con la que podemos confiar y acercarnos, ¿verdad? Por otro lado, pues a todas las personas que están buscando noticias todos los días, los invitamos a que vean cannabisdemexico.mx, en Instagram Cannabis de México, y ahí pueden checar contenido. Estamos a punto de sacar un curso, que este curso pues es rico para todos los emprendedores. Es el 1 de junio a las 6 de la tarde por Zoom. Cannabis Star. Cannabis Star. Cannabis Star. Así es Excelente. la cosa. Me gusta la visión de emprendimiento que tiene el proyecto. Es correcto, pues Sí, sí. la idea es que juntos podamos avanzar, ¿no? O sea, al final de cuentas, si a ti te va bien, a mí también. Claro, sí, sí. Bueno, pues Diego, pues de verdad que te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias. Espero que sigan en sintonía con nosotros. Esto es Cultura 420, 710, perdón. No sé si sabes qué significa el 710. Sí, no, es todo lo que tiene que ver con los extractos. Exactamente. Que Me esa es gusta. el futuro, ese es el futuro del cannabis. Por El supuesto. futuro del cannabis son los extractos. En uso medicinal, eso es mejor control de las dosis, mejor aprovechamiento de los terpenos y de los compuestos. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta Gracias a luego. ti. Que estés muy bien, amigo. Gracias.